¿Cuál fue la obra más importante de Claudio Caveri? ¿El desarrollo de la corriente arquitectónica casablanquista? ¿La iglesia de Fátima de Martínez? ¿La iglesia de Guadalupe Moreno? ¿El seminario interreligioso de Maswich? ¿Su búsqueda de una arquitectura americana? Claudio es recordado y homenajeado por su trabajo profesional, pero su obra más importante fue la organización de la Comunidad Tierra, no solo como un espacio de experimentación arquitectónica, sino como la construcción de un espacio en el que se rompieron los modos de producción y distribución capitalista. En esa búsqueda, la Comunidad Tierra logró trascender la figura de Caveri y dio lugar a diferentes experiencias ideológicas, culturales y políticas. Desde el punto de vista de la construcción de la humanidad, la comunidad fue una cosa, desde ese punto de vista, extraordinaria. Claro, sí. Quienes conformarían la Comunidad Tierra comenzaron compartiendo la espiritualidad católica en un grupo dirigido por el sacerdote jesuita Juan Rodríguez Leonardi a principios de los años 50. Integraron este grupo los matrimonios de Delia Puigari, más conocida como Baby, y Claudio Caveri, Silvia Dora Blanco y Emilio Benito Brum, Elena Garat y Eduardo Galeazzi, Pancho Suárez y Alicia Galeazzi, Pepe Prado y Delia Galeazzi. El objetivo de la comunidad creada por este grupo era vivir de una forma particular el estilo de vida católico, en un contexto de crisis de los valores de la modernidad provocada por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y a nivel local por el derrocamiento de Perón. Dora Blanco de Brun lo sintetiza con estas palabras: la búsqueda de la no violencia y el proyecto de vida comunitaria como proyecto de vida, una vida armónica y justa para todos, procurar hacer realidad la enseñanza de Cristo. Las primeras reuniones tuvieron lugar a finales de los 50 en la casa de San Isidro de Claudia y Delia. Es allí donde deciden cooperar para comprar las tierras de Trujuy. Pero también esa casa fue el nido donde se empezó a gestar el proyecto comunitario. Se reunían allí distintos matrimonios, en principio de origen católico, no muy formales, digamos, de la acción católica, pero eran personas que creían en aquello de poner en acción lo que la doctrina de la Iglesia, más bien social, planteaba, como que había que llevar a la práctica esto de la religión. Y ahí surgió la idea de la comunidad. Era todo un movimiento que se daba en ese momento, como buscando resolver los problemas colectivamente, compartir, para nada pensar en subir socialmente, sino mantenerse en lo más igualitario posible. Bueno, a partir de que nosotros entramos, yo creo que se fue madurando un poco más la idea de la comunidad y lo que significaba vivir en ella, ¿no? Había mucha inspiración que estaba vinculada a la idea cristiana de lo que en esa época se conocía como la nueva Iglesia Católica, ¿no? Aquella iglesia que estaba mirando hacia el pueblo y no de espaldas como era la antigua, antes del Concilio Vaticano II. Eso fue en 1962. Que es en el momento en el cual se decide hacer la comunidad, digamos, los que deciden fundar la comunidad tenían esa mirada, qué sé yo, de despojo, ¿no? De despojo personal, quiero decir, despojo personal, familiar, en general era gente acomodada. No había certezas de lo que querían hacer, ¿viste? Había una gran vocación por descubrir algo. Si fuera de algo que no querían. Luego de un primer momento en el que estas familias comenzaron a construir sus viviendas, animados por su espíritu comunitario y sus ideales católicos, se vincularon con grupos comunitarios portadores de otras concepciones. Al mismo tiempo, fueron influidos por los procesos históricos internacionales y locales. En este proceso se relacionarán con varios grupos como la Comunidad del Arca de Lanza del Basto, una comunidad francesa católica inspirada en el gandinismo, o integrantes de kibbutz, comunidades socialistas judías.
Sin embargo, el principal vínculo será con la comunidad del sur, uruguayos de inspiración anarquista. Pasamos el hipismo, los kibbutz, todo lo que fue el mayo del 68, todo nos fue tocando, todo nos fue tocando. Estábamos muy relacionados con lo que sucedía a nivel general. Pero bueno, después de eso entramos en una socialización mayor. Nos relacionamos con grupos incluso anarquistas, la comunidad del sur en el Uruguay. Tuvimos un intercambio grande de personas, porque ellos tenían una imprenta, y bueno, y también había una búsqueda de un tipo de vida distinta, más solidaria y demás. Pero nos diferenciábamos que ellos estaban más cerca de un socialismo más tipo kibbutz. Sí, existió una relación con Lanza del Basto. Lanza del Basto vino acá a la Comunidad Tierra en 2 ocasiones y hubo mucho intercambio por correo, porque en aquella época era el correo por carta, papel, el de la estampilla, y hubo mucho intercambio y coincidencias en algunos aspectos que tienen que ver con la idea de lo religioso aplicado, ¿no? O sea, la acción religiosa aplicada, en cosas concretas. Entra también otro grupo, que hay un chico, yo no me acuerdo que se llamaba Claudio Moliterno, y estaba también Horacio, que se casó con una de las hijas de Claudio, que eran hippies, o sea, tenían que ver más con el rock and roll, con el movimiento Woodstock, con toda la cosa de la literatura alternativa, digamos, de hippie, ¿no? Es decir, Bourdieu, Ouspensky, qué sé yo. Entonces también ellos tenían una visión de la vida comunitaria, digamos, pero de la perspectiva de la negación de la industria, la negación de la sociedad de consumo, el trabajo con las manos, etc. Y eso también incluía, digamos, el tema de la marihuana. Entonces, claro, también hubo varios que también venían a pasar temporadas, se sumaron a vivir, había un grupo de teatro, uno fue maestro en la escuela. Era un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy difícil de llevar adelante y especialmente muy exigente de liderazgos duros, porque donde vos empezás a ampliar digamos, los objetivos y ampliar los posibles participantes, tanto sea en creencias como en puntos de vista de esto, se puede llegar a distorsionar mucho la cosa y puede llegar a complicarse su subsistencia, que de hecho es lo que pasó. A los 15 años de la comunidad se disolvió y pasó a ser una cooperativa de trabajo y vivienda. ¿Viste? Fue mutando la comunidad, ¿no? Sí, sí. O sea, cada momento de la historia, cada actor que participaba hacía que eso era diferente, ¿viste? Por ahí venían los kibbutz judíos, después se iban, después venían los hippies, después venían otro del arca, otro, ¿viste? Cada uno traía algo, aportaba algo y transformaba ese espacio. Venía gente a visitar la comunidad justamente porque despertaba, por un lado, curiosidad y por el otro lado, ver cómo era esta cuestión de la comunidad, un poco cristiana, un poco socialista. Mientras continuaba la experimentación arquitectónica y el desarrollo de la escuela cooperativa primaria, fundada con el objetivo de satisfacer una demanda del barrio que comenzaba a formarse, la comunidad se sustentaba con el trabajo de la tierra, la cría de animales y fundamentalmente con los ingresos generados por una carpintería. En términos de organización, puso en práctica un modelo que revalorizaba el trabajo manual y priorizaba la horizontalidad en las decisiones sobre la producción. Esta particular forma de organización no estuvo libre de tensiones, pero tuvo vigencia durante casi toda la existencia de la comunidad. Entonces, el espíritu comunitario era formar centros pequeños, pero
que se autoabastezcan. Por ahí parecía una utopía, ¿no? Pero eso permitía, esa concepción permitía que se transformara el estilo de vida tradicional, donde existe el patrón que da, no por una cuestión de clases, no por una cuestión marxista tampoco, el patrón hay que ir contra el capital, explotador. No, digo, el patrón es el que da el trabajo y el humilde es el que toma el trabajo y va a recibir un salario a cambio, pero siempre va a estar en ese lugar. No existe la posibilidad de un ascenso social de ese tipo. No se concibe, no lo concibe ese sistema porque no le sirve. Si hay ascenso social, el tipo deja de ser por ahí albañil, no sé qué. Y ese espíritu llevado a la conciencia de la gente fue lo que un poco marcó a la primera intención comunitaria. Y se organizó un sistema de comunidad que tenía que ver con, bueno, uno era la cocina. Había, además del trabajo, digamos, productivo en términos económicos, estaba el trabajo que no servicios, digamos. No daba nada, digamos, desde el punto de vista económico, pero que lo hacíamos, ¿no? Eran grupos, no recuerdo si éramos de 2 o de 3, por ejemplo, en la cocina, les tocaba a todo el mundo. ¿Eso que se organizaba semanalmente o cómo? Era por semana, sí. Una semana le tocaba a alguna familia la parte de lavar servicio, digamos. El lavadero era común, sí. por servicio rotativo. Éramos 2. La comida era común. ¿Qué otra cosa era común? Y bueno, todo lo que era... El cuidado de los chicos. La comunidad, por ejemplo, seguía teniendo la comida común, una comida común por día, y la otra comida a la noche era en las casas. Claro, se seguía lavando y planchando en una lavadero común, que se cocinaba por turnos para la comida común, se hacían las compras en conjunto, qué sé yo. Todo lo que era de carácter decisivo era asambleario, ¿no? Se discutía, eran reuniones muy largas, empezábamos tempranito y terminábamos de madrugada en general, porque no había cierto consenso, no nos íbamos a dormir. La mayoría tenía que estar de acuerdo. La mayoría tenía que estar de acuerdo. ¿Qué tipo de cuestiones se discutían en las asambleas? Y se discutía, qué sé yo, lo que en esta época, hoy en día, se llama, por ejemplo, participación en el proyecto comunitario. Y después quién funcionaba, quién no funcionaba. Las estadías de la gente que se recibía, a quién sí, quién no, quién conocía. Quiénes tenían que entrar, quiénes no iban a entrar. Bueno, se fue consolidando ese grupo comunitario, empezaron a generar estas relaciones que llevaban a la autogestión y autoabastecimiento. Y rápidamente empiezan con el proyecto de la carpintería. La carpintería fue a hacer muebles que los diseñaba papá atendiendo a la gente él personalmente y se construían por encargo en el taller de la carpintería que iba creciendo de a poco. Eso tuvo mucho éxito, fue realmente lo que dio sustento a la comunidad por muchos años. Muebles Casablanca, ¿no? Muebles Casablanca, que fue creciendo mucho. Pero a la vez estaba la producción en pequeña escala de un tambo con algunas vacas. Nosotros empezamos a hacer tareas, aprendíamos a trabajar la tierra, plantar frutales, cosechar la fruta luego. Claro, nosotros las mujeres trabajábamos en telares y hacíamos los almohadones para los sillones que hacían en la carpintería. Así que era una cosa más o menos completa y el cliente venía por eso. La comunidad de los primeros años de la década del 70 se fue convirtiendo en un lugar de paseo los fines de semana para los habitantes de la capital y el Gran Buenos Aires. Los visitantes llegaban atraídos por la arquitectura, las producciones de la carpintería y las artesanías. Venía gente a visitar la comunidad justamente porque despertaba, por un lado, curiosidad y por el otro lado, ver cómo era esta cuestión de la comunidad, un poco cristiana, un poco socialista, ¿viste? La economía que practicábamos podríamos decir que era socialista, porque en realidad lo que se producía no era para
la plusvalía, sino que era para la distribución equitativa, ¿no? Venía mucho turismo, o sea, se armaba turismo y ellos venían y generaban artesanías para vender y bueno, conocían en la escuela, paseaban, veían lo distinto de la arquitectura, las formas que tenía. Organizar el trabajo, es decir, quién produce, cómo se produce y cómo se distribuye las ganancias de lo producido en la comunidad tierra, implicó que los participantes diseñaran un sistema que tenía como principios rectores la horizontalidad, la democratización y la justicia. Resulta que el producido formaba un pozo, el ingreso. Obviamente estaba en los gastos para producir el bien, la madera, la electricidad, lo que consumían, los insumos, etc. Y estaba la ganancia. ¿Qué se hacía con la ganancia? A ver, ¿cómo se repartía esa ganancia? Entonces se establecían índices del 1 al 10. El 1 al 10 era, de acuerdo al índice que tenía, nadie podía tener menos de 4 aún los aprendices. 4 representaban 4 puntos para calcular un salario. 10 era el máximo y generalmente estaba reservado al tipo que hacía el trabajo más delicado, más fino de determinación, ¿no? Pero eso se discutía en conjunto y todos opinaban. Tipo una asamblea. Una asamblea. Tipo una cooperativa. Una cooperativa. Claro. Y entonces ese era el método de determinación del salario. Bueno. Ese tipo de organización la tuvieron desde el principio. Duró bastante tiempo. El tiempo que duró, yo te diría que fue del 65 al 75. Habrá sido una década. 10 años. Sí, no, bastante. Sí. Se quedó en un sistema donde todos los talleres vos anotabas la hora en que entrabas y salías. Tipo fichar, digamos. Fichar. Los trabajos eran rotativos, o sea, no siempre te tocaba la misma máquina y a veces te tocaban máquinas y a veces te tocaba armar los muebles, por ejemplo. Pero también había, digamos, se valoró una cierta especialización y oficio en el trabajo, es decir, de manera que los tipos que trabajaban en la carpintería no tenían que ir a trabajar a la tierra o a los gallineros, a los pollos. Pero, por ejemplo, todos los chicos trabajaban. No trabajaban 8 horas, trabajaban un rato. Y todos los chicos cobraban por su trabajo. Y llevaban, digamos, cada familia juntaba esos salarios y una parte los ponían en la comunidad y otra parte quedaba en la economía familiar. Cada uno respondía de acuerdo a su capacidad, pero recibía de lo que se juntaba de dinero de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, yo tenía 2 hijos, recibía 4 cuotas de plata. Mi marido, yo y mis 2 hijos. Ahora, Baby tenía 6 hijos, recibía del matrimonio y 6 hijos. Es decir, eso es un principio muy socialista. Das de acuerdo a tu capacidad, pero recibís de acuerdo a tu necesidad. El kibutz se basa en lo mismo. Vos, ¿qué querés trabajar? ¿De qué querés trabajar? De esto. Bueno, de acuerdo a tu familia, todo lo que hay en el kibutz es de todos. La comida, la salud, la educación. Parte del sueldo, por ejemplo, de los talleres eran productos de la granja. Entonces te daban huevos, te daban, yo por ejemplo durante años comimos berenjena. El pago era la berenjena. Todavía te daban bolsa de berenjena como parte de tu salario. Pero ya fue un momento, te diría, muy soviético, digamos, de la comunidad. Y por lo tanto también un poquito tenso. Pues claro, ese momento que fue más o menos el 71, fue el momento en donde en la comunidad apareció una gran discusión y se establecieron grandes cambios. Bastante en la línea, digamos, profundizar la utopía, o sea, definir un reglamento de vida más estricto. Que ya no era solamente la vida en común y comer en común y eso, sino empezar a trabajar la tensión entre familia y comunidad, de cómo se tomaban las decisiones en la comunidad, cómo eran las reglas de juego en los talleres, y por ejemplo la apertura de los talleres al barrio,
y por lo tanto la necesidad de definir cómo se repartía la guita y cómo se medían los salarios de los talleres cuando entraba gente del barrio. Forman parte de eso, tienen una crítica de la sociedad como viene dada y formulan en términos conceptuales una sociedad distinta. Y después se obligan a vivir con los reglamentos de esa sociedad que croquetearon, digamos, ¿no? Que la pensaron teóricamente. Entonces supone una tremenda violencia personal. A principios de los 60, algunas de las familias fundadoras, como la de Eduardo Galeazzi, decidieron alejarse del proyecto comunitario cuando se definió que la escuela primaria no debía ser confesional. Con el pasar de los años, la llegada de diversos integrantes con distintas cosmovisiones e ideologías iban nutriendo el espacio comunitario, pero también produciendo diversas tensiones. Los intentos de generar nuevas relaciones de producción no estuvieron exentos de dificultades a medida que la experiencia de la comunidad iba avanzando. Temas como la determinación del salario o el tiempo de trabajo, la organización, fueron fuentes de conflictos. Profundizar la utopía implicó establecer reglas más estrictas. Claro, por ejemplo, supongo que en los talleres vos anotabas los horarios, pero después cada taller evaluaba cómo habías trabajado. Entonces, ¿viste? Vos tenías un puntaje, pero el taller evaluaba, digamos, cómo había sido tu trabajo respecto a ese puntaje. Y entonces ahí la gente es humana, ¿viste? Hace trampa, ¿viste? Saca ventajita, ¿viste? Entonces, disciplinar todo eso era una gran tensión, porque a la vez al mismo tiempo que no había una autoridad. ¿Viste? Es decir, por ejemplo, en los monasterios hay un superior, sí. En la comunidad es horizontal, entonces disciplinar esa horizontalidad generaba resquemores, ¿viste? Esas cosas que vivir dentro de la norma, dentro de la ley, es un punto de fricción, digamos. En algún momento ocurrió que siempre hay un avivado, ¿no? Y que se ponía un 10 porque cada uno se autoevaluaba. Claro. Yo me pongo un 10 y otro decía, che, pero pará, un 10 vos no viniste nunca, te ibas más temprano. Entonces, ese debate era muy interesante. Y ese también fue un estilo difícil, pero donde lo intersubjetivo se transformaba en un modelo también económico, ¿no? Y bueno, y eso fue una etapa que se fue rigidizando mucho, donde llegamos a tener en un momento, y esto fue casi antes de su disolución, en el 73, 74, tantas horas de proyección teníamos que tener cada uno, de producción, de servicios, entonces todos rotábamos. Estaba muy esquematizado. Muy esquematizado, y eso no anduvo. No anduvo. Claro, nosotros decimos discutiendo acá hay que reformular eso, sí está todo bien, pero si vos estás viviendo en una cosa que después define un reglamento y el reglamento te dice que tenés que hacer eso, o sea que pasa a ser obligatorio, no es una opinión. ¿Viste? No es un intercambio de ideas que estamos dialogando, ¿viste? A vos te va la vida en esas ideas que estás poniendo en discusión, ¿no? Entonces, claro, no es solo un diálogo, hay pasión, hay consecuencias, ¿viste? Y no consecuencias ajenas, consecuencias sobre vos mismo, ¿no? Viví sí una etapa muy traumática ya en el final de la comunidad, que lamentablemente se había distorsionado tanto todo que mis padres en algún momento nos plantearon de que se querían ir y obviamente nosotros sentíamos un desarraigo y una desazón respecto al por qué irse, ¿no? Que era esto que te digo, por ahí el desviamiento de los objetivos iniciales o fundadores. Tenían sus diferencias como, no es fácil, a ver, a veces no es fácil que te pongas de acuerdo vos con vos mismo. Sí. Tenés unos quilombos internos y decís, ¿qué es lo que crees? No sé, estoy en crisis. ¿Sabés lo que es ponerte de acuerdo con otro y con otros? Que de distintas ideologías. Lo que tienen en común todas estas experiencias es que no es el desarrollo natural de los modos de vida los que forman parte de eso, sino que los que forman parte de eso tienen una crítica de la sociedad como viene dada y formulan en términos conceptuales una sociedad distinta. Y después se obligan a vivir
con los reglamentos de esa sociedad que croquetearon, digamos, ¿no? Que la pensaron teóricamente. Entonces supone una tremenda violencia personal, porque vos ya no te moves más, digamos, espontáneamente. Vos te disciplinás a la regla de la comunidad, ¿no? Entonces casi todas las comunidades fracasan en ese esfuerzo. La rigidización, sovietización u organización estajanovista de la vida comunitaria que mencionaron algunos entrevistados llevó a determinar repartos muy estrictos de roles y tareas. Delia Puigari, en algún momento, detalló que los integrantes de la comunidad tenían que cumplir horas de servicios, de producción y de proyección. De servicios incluía el reparto de tareas de cocina, de compras de bienes, de lavado de ropa y utensilios y cuidado general de los niños. De producción suponía la organización del trabajo en la carpintería, el telar, el trabajo con la tierra, la granja y en la escuela. Y las de proyección eran horas en que cada uno podía realizar actividades artísticas, culturales, a libre elección según el gusto. Reglar la vida comunitaria apuntando a un trabajo equitativo de sus integrantes terminó profundizando tensiones entre los que cumplían lo acordado y aquellos que no. La forma de vida comunitaria exigía adaptarse a normas y hábitos heterogéneos. Esto significó verdaderos desafíos para la comunidad que continúa enriqueciendo su experiencia de organización nutriéndose de esas diferencias. Y tenés casos como el de Caveri que la comunidad lo transformó. No solamente no le alcanzó a vivir la vida simple, sino que tuvo que pensar también en cómo se transforma la vida de los demás en función de un proyecto social, humanista, político, económico. Si no hubiera sido dirigente del peronismo de Moreno. La creación de la Escuela Primaria Integral Trujuy marcó un vínculo inicial con el barrio desde comienzos de la década del 60. Luego, en los años 70, tendrá lugar la escuela secundaria y la apertura de los talleres al barrio. En paralelo, los habitantes de la comunidad se involucraron en el diseño y la construcción de viviendas y veredas. Comenzó una participación política más activa, atravesados por las luchas sociales y políticas de la época y de la región. Algunos jóvenes de la comunidad comienzan a militar en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y más adelante participan de la tendencia. Dos referentes que se incorporaron son Luis Brunati y Freddy Garay. Durante mucho tiempo estaban muy metidos adentro de sí mismos. Cuando se abrieron cosas de ese interior a que participe gente del barrio. Pero yo no recuerdo que se hayan largado a organizar el barrio como tal. Claro. ¿Viste? Que eso hacían los militantes de la JP. Y que había en el barrio. ¿Viste? Que organizaban el barrio, hacían la sociedad de fomento, la junta de vecinos, la canchita, la placita. Pero el vínculo de ahí, de la política y la comunidad empieza a ser incipiente. La comunidad empieza a participar de manera... Ahí aparecen tipos como Freddy Garay, que son estudiantes de arquitectura, que vienen a hacer experiencias de trabajo en la comunidad y a trabajar con Claudio, mi padre, y se involucran en algunas acciones barriales, como por ejemplo la construcción de algunas veredas, obras menores, pero siempre tendiendo a esta idea del esfuerzo de la gente puesto en la ayuda mutua, o sea, esfuerzo propio, ayuda mutua. Empiezan algunas experiencias de autoconstrucción para hacer viviendas, algunas 5 o 6 casas que se llegan a hacer acá adelante en el barrio. Bueno, también apareció la idea de hacer una escuela secundaria, que los talleres en parte contribuyan o pongan el equipamiento para que se usen en el momento que no trabajaban como talleres para armar una escuela técnica de construcción, digamos, de una secundaria de maestro mayor de obra. Entonces, bueno, ese momento fue así muy, muy fuerte. Y con Claudio creo que participamos juntos de la comprensión, valoración del peronismo. Antes no teníamos esa mirada. Ambos venimos de familia Antiperonista. de familia Gorilas. sí, tal cual.
Así que, pero bueno, el proceso fue muy interesante. Sí. Esa valoración del peronismo, ¿por qué se va dando, digamos? Y bueno, los años 60 son extraordinarios. Ambos teníamos mucha vinculación con la iglesia. Los curas del tercer mundo acá, pero también la teología de la liberación, la historia de Juan 23, ¿no? Que un chico de una finca, un trabajador de un tipo que trabajaba con la tierra, que llega a papa, eso cambia. Yo creo que es esa condición que lo vincula a él a la tierra, a los trabajos más humildes en Italia, lo que produce esa visión y el cambio que se da en la iglesia. Y bueno, acá eso fue muy fuerte, muy fuerte, pero muy fuerte y muy rápido. En los años... La absorción de... El cambio nuestro, la transformación nuestra de esa matriz antipopular de la que veníamos a la comprensión de otra cosa totalmente distinta, y se dio en 3 años. 3 años se dio vuelta completamente. Éramos otra cosa. No podíamos... Y esto nos pasó a una gran cantidad de compañeros. De los chicos, ¿había gente más comprometida con el peronismo? Yo no sé si eran conscientemente peronistas, pero bueno, había todo un movimiento que tenía que ver con, podríamos decir, con parte de la construcción de la historia, y que se identificaban en esa época con mucha gente joven, ¿no? Mucha gente joven acomodada y no acomodada se hizo en esa época partidaria del peronismo. Yo lo veía como una esperanza también. Nosotros jóvenes ya estábamos en la militancia estudiantil y habíamos ido a algunos campamentos organizados por la Juventud Peronista. Eran campamentos que se hacían en el norte argentino, con adiestramiento, o sea que la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, estaba comprometida con un sector de los montoneros que planteaban la lucha armada. Y esa lucha armada, obviamente, ninguno de nosotros estaba en esa, y la creíamos como un método válido, y yo te diría que al que más le costó fue a mí, porque yo creía en algún punto en que se había llegado a un momento en el que el límite era muy borroso y estaba dispuesto a asumir esa lucha. Ahora, nunca la asumí, pero tuve compañeros que sí la asumieron. Entonces yo estuve complicado por estar en algunas listas, por tener algunos amigos que habían desaparecido. Hubo un operativo que armaron militares. Había una inundación muy grande en la provincia de Buenos Aires, entonces los militares de esa época que estaban armando un general que se llamaba Carcaño, y con esa inundación armaron un operativo Dorrego donde invitaban a los chicos jóvenes que vayan a ayudar con las inundaciones, gente que había perdido la casa, o armar campamentos, ¿no? Y hubo un grupo de la comunidad que decidió ir, ¿no? Que era de este grupo del GOI, ¿no? GOI fue la sigla del Grupo Operativo Infantil. En la comunidad, un adulto solía organizar las actividades productivas, recreativas, educativas y reflexivas de los niños y jóvenes. Jóvenes y miembros de la comunidad cada vez más interesados en el devenir nacional. Los años 70 avanzaban. Finalizó la proscripción del peronismo. Se produjo la masacre de Seiza, el tercer gobierno de Perón y su fallecimiento el 1 de julio de 1974. Acontecimientos de los que no fueron indiferentes los miembros de Tierra. Cuando murió Perón, fui con Esteban a la plaza
cuando fue todo el funeral. Todo. Ah, ¿ustedes sí se reconocían peronistas o usted sola? No, ella no era peronista. ¿Fuiste a acompañar a Esteban entonces? Sí, ¿cómo? Como un acto de humanidad fue. Bueno, estaría empezando. Yo fui a Ezeiza con Ana Cabello. En los años 70, ¿tuvieron algún compromiso político? ¿Participaron de políticos por ahí también antes? Sí. Nos afiliamos al Partido Justicialista, yo también. Con Claudio Cabello. Con Claudio. Claudio incluso trabajó en la municipalidad en el año 83. O sea, el compromiso político empezó a partir y fue un problema en la comunidad del 72, 73, ¿no? Ya había distintas posturas políticas dentro de la comunidad, gente más de izquierda y gente comprometida con el peronismo. Entonces, bueno, eso un poco nos creó ya una cierta disgregación. Bueno, eso debe haber sido en el 71. No era peronista, Claudio, te digo. En ese momento todavía no. Fue ya muy al final, ¿no? Al final. No, después se fue. Sí, yo me acuerdo que fui cuando sobre todo murió con Perón. la idea esta, según mi parecer, según con la idea del humanismo peronista vinculado a la comunidad organizada. Y en los 70 el compromiso político que los hacía movilizarse, los hacía... Más que movilizarse había reuniones de trabajo. Claudio llegó a ser presidente del partido en un momento, Moreno. O sea, más que nada leer la comunidad organizada a nosotros nos cuadraba perfectamente. O sea, buscar, formar a gente, más que nada formar gente, pero siempre nunca estuvimos por la violencia, nunca. Claro, es el periodo de las organizaciones armadas. Claro. ¿Hubo una influencia grande acá en esta región o no había presencia? Hubo montoneros, como no que hubo. Pero nosotros nos mantuvimos siempre al margen. Una también defendiendo la escuela, ¿no? Pero hubo compromisos políticos con organizaciones intermedias. Ya te digo, la Juventud Peronista tuvo una fuerte presencia en la comunidad y ahí aparece Freddy Garay. Freddy Garay era miembro de la JUP, Juventud Universitaria Peronista, y como tal tenía esas acciones comunitarias de trabajo para el esfuerzo propio y la ayuda mutua. De hecho había jornadas donde se ayudaba a construir una casa. Viene el padre Mujica, que me acuerdo que estuvo en uno de estos emprendimientos y realmente estaba muy contento. Todo esto se corta luego con el final del gobierno democrático y lamentablemente muchas cosas quedaron un poco a media. En paralelo, en 1973, cuando se produce el golpe parlamentario del presidente electo Juan María Bordaberry en Uruguay, muchos integrantes de la comunidad del sur se exilian y buscan refugio en la comunidad tierra. Sí, claro, o sea, hubo algunos uruguayos que vinieron acá y estuvieron, no sé si vieran tupamaros exactamente, pero tipos que han estado en la lucha uruguaya, que no fue la misma lucha que se dio en Argentina. Después empezaron a venir mucha gente de Uruguay. Antes de que se diera el golpe de Estado en la Argentina, se da el golpe de Estado parlamentario en Uruguay, donde sube Bordaberry. En el 73, ¿no? Por lo menos, ¿73? Sí, fue por ahí. Sube Bordaberry y bueno, los militares uruguayos controlan, digamos, el país y muchos de los uruguayos, como decía Liliana, la comunidad del sur, vienen para la comunidad. Exiliados uruguayos comunitarios, no cualquiera, no vino un tupamaro. Comunitario. Eran comunitarios de la comunidad del sur. Por otra parte, algunas personas vinculadas con la lucha armada se relacionaron con la comunidad. Diversos testimonios dan cuenta de ello. ¿Te lo nombraron a Hernán Damore? Hernán y Marisa Damore. ¿Y Marisa? ¿Damore? Sí. No. Bueno, estaban enfrente también de la comunidad. Y ellos estaban, vivían en una casita de enfrente de la comunidad.
te digo, uno haciendo memoria. Aparecen un montón de nombres. Aparecen un montón de nombres, pero aparte junto con algún tipo de tragedia. Claro, comprometidos en algo. Ellos se tuvieron que ir porque estaban amenazados por la AAA. Se tuvieron que ir. Ellos vivían en la comunidad, no, estaban afuera de la comunidad, pero tenían vínculo con la comunidad. Podían incluso trabajar en la comunidad. Creo que Hernán trabajó en la comunidad, no recuerdo muy bien. Hernán, no me acuerdo el apellido, que él estaba en organizaciones ya más pesadas. O sea, ya te estoy hablando que él era miembro del ERP y sí estaba en la lucha armada y tenía una imprenta, pero no era miembro de la comunidad activo, pero colaboraba cada tanto en la construcción de alguna vivienda. Claro. Entonces, se lo podía asociar. Una cosa que nos pasó, que cuando nosotros nos fuimos de la comunidad a viajar a Italia, en el barco nos encontramos con Hernán y Marisa, que también se estaban yendo por el tema de la AAA. Se estaban yendo exiliados. Sí. La casa esa que vivían Hernán y Marisa y dos chicos, fue ocupada por alguien que después nos enteramos que era policía. Sí. Pero nunca más supimos de él. Nunca supimos. Lo encontramos de casualidad en el barco que nos iba. Subimos al barco, veo un barbudo. Dice, desconocido. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Y se empieza a reír. El barco ese era la nave de los exiliados. Sí. Mucha gente. La nave de los desconocidos, podríamos decir. La Congregación del Niño Jesús, o también conocidos como los Hermanitos de Foucault, fue la orden religiosa que más desaparecidos tuvo en Argentina durante la última dictadura, quizás por su compromiso con los más pobres de la tierra. Su referente, Arturo Paoli, y muchos miembros de esta orden vivieron en la comunidad y tuvieron un fuerte vínculo con Claudio, aportándole concepciones tercermundistas a su cosmovisión. Después, un hecho que fue, yo creo, muy importante para Argentina, hay una congregación que se llama los Hermanitos del Niño Jesús, o también se la conoce como los Hermanitos de Foucault, que tiene una espiritualidad que es vivir con los más pobres de la tierra. Arturo Paoli vino con algunos de los Hermanitos de Foucault y le propuso a Claudio, o a la comunidad, si podían hacer una casa ahí al lado de la entrada a la comunidad. Entonces Claudio les hizo el proyecto de una casita que la ves a la entrada es como un rulito, como una espiral. Y vivió un tiempo Arturo Paoli. Y Arturo Paoli se recontraenganchó en la experiencia de la comunidad y a dialogar con Claudio. Entonces yo creo que toda esta cosa del tercermundismo y de la evolución del pensamiento, digamos, de Teilhard de Chardin, así estas cosas más parecidas a la teología y la liberación, tiene mucho que ver con esos diálogos, digamos. Estaba lo que pasaba en el ambiente, pero Arturo Paoli me parece un personaje importante. Arturo Paoli después se fue a Venezuela, después se fue a Puerto Iguazú, y el último dato que tuve de él antes de que muriera fue que lo fue a visitar a Bergoglio, y cuando el Papa lo recibió, se arrodilló y le besó los pies a Arturo Paoli. Como lo hizo el Papa en su momento con San Francisco de Asís, ¿no? Es decir, como quien ve un santo en vivo, ¿no? Entonces, yo creo que el paso de los hermanitos fue muy importante en la comunidad. Yo creo que los Hermanitos de Foucault, bueno, ellos mismos se acercaban a la comunidad porque la veían como parte de su propia esencia, ¿no? ¿Cuántos hermanitos vivieron más o menos? Iban y venían. Sí, lo que pasa es eso. Eran muy nómades los hermanos, que nunca se quedaban mucho, y venían un tiempo y después se iban. No mismo Arturo se la pasaba. Había uno que era barrendero, ¿no? ¿Mauricio puede ser? Mauricio, ¿cómo me dijeron el apellido? Sí. Que también es perseguido, ¿no? Ese barrendero fue uno de los que mataron. Claro. Sí. Mauricio Silva, nacido en Uruguay, sacerdote y barrendero que celebraba misa en los basurales de la capital federal,
organizó a los compañeros trabajadores en sus reclamos gremiales en los años 70. El 14 de junio del 77 fue secuestrado por la última dictadura, convirtiéndolo en un mártir. Sobre su vocación, alguna vez dijo: «Me sorprendí mirando un barrendero, un hombre pequeño y sucio limpiando una calle. Fue cosa de segundos. Allí estaba mi lugar». Si bien la comunidad nunca se lanzó a organizar el barrio como lo hicieron agrupaciones del peronismo, es innegable el fuerte aporte a través de las escuelas y talleres, las jornadas de autoconstrucción de viviendas, los videos debates y los encuentros deportivos. La comunidad como tal nunca se pronunció por una determinada ideología o agrupación. Los que decidían participar lo hacían a título personal e incluso algunos luego de su paso por tierra llegaron a destacarse en la gestión pública asumiendo importantes cargos, logrando mejorar las condiciones de vida de los demás. Es posible encontrar en los casos de Claudio Caveri, Arturo Paoli, Luis Brunati y Freddy Garay, entre otros, el testimonio de la convivencia de diferentes cosmovisiones que se potencian mutuamente para el desarrollo del tejido social y la construcción de la utopía. Y tenés casos como el de Caveri, que la comunidad lo transformó. No solamente no le alcanzó vivir la vida simple, sino que tuvo que pensar también en cómo se transforma la vida de los demás en función de un proyecto social, humanista, político, económico. Si no, no hubiera sido dirigente del peronismo de Moreno. Cosas de esas hubo varias, sí, pero no fueron allanamientos, sino que fueron, supongo que tácticas intimidatorias que tenían que ver con la construcción de una nueva realidad. Entonces te vas acostumbrando. Desde el 55, la proscripción y el exilio de Perón por 18 años, la intervención de sindicatos y universidades, el control de los partidos políticos y los medios de comunicación, la anulación de cualquier canal democrático de participación, pero también la Revolución Cubana y el Mayo francés, comenzaron a gestar una generación o a un sector de esa generación que se convenció que la revolución era la solución. Los historiadores señalaron el crecimiento de la espiral de violencia de los años 70. El Estado que debe hacer cumplir la ley es quien comienza a desplegar el terror apuntando al disciplinamiento social. Antes del golpe de Estado había frecuentes visitas de la policía. Y pasaban cosas raras, medio intimidatorias, como que desaparecía tal, todo alrededor de la comunidad. Hubo allanamientos, por ejemplo, a un vecino, al pollero, le allanaron, venían, qué sé yo, medio cambalache, viste, en Citrón, hechos pelota, con pelucas. Sí. Le allanaron cosas muy raras. Le allanaron le allanaron la casa, los gallineros, le robaron no sé cuántas cosas, contaba él, pobre hombre Después venían a la escuela sigo con la escuela. Venían a la comunidad, recuerdo un domingo que estaba atendiendo, uno, digamos, ya cuando las cosas en Argentina estaban descontroladas por el gobierno peronista, isabelista, lópez-reguista. O sea, el AAA, digamos. Sí, la AAA. Llegaba un patrullero de repente y entraba, ¿dónde está? A mí me apuntaban, dice, yo iba corriendo, iba caminando para buscar a alguien, me dice, quédate ahí o te quemo. Cosas de ese tipo, me doy vuelta y lo veo un cana que me está apuntando. Otros fueron, qué sé yo, la policía local siguiendo a ladrones y matándolos frente a la comunidad, ¿viste? Le pegaban un balazo. Ahí estaba Freddy Garay. Que Freddy Garay va y le cierra los ojos al tipo que lo habían matado. Había un comisario, que era el comisario Iborra, que era un mal bicho, y que tenía a todo el mundo muy... En ese momento ya había parapoliciales, digamos, pero muy con la policía, porque pensá que el 73 vino después de una época de represión, y en esa época de represión Moreno era la policía, ¿no? Entonces Iborra lo tenemos muy marcado porque mató a un tipo ahí delante nuestro, en la esquina de la comunidad. Iborra. Sí. Estaba Iborra y el hijo. Pero Iborra era como
comisario, era un comisario muy de ametrallador de mano. Creo un tipo que era un chorro, el tipo que mató en el piso no era militante político. Pero, viste, una policía que eso era gatillo fácil. Claro, sí, sí. Y en ese momento esas cosas estaban más naturalizadas, o sea, vivíamos en un mundo más violento y con menos credibilidad en la justicia que ahora. La intimidación, el castigo físico y el asesinato de militantes y dirigentes de diversas organizaciones, agrupaciones o partidos políticos, o incluso simples trabajadores, fueron moneda corriente desde los primeros años de la década del 70 al 76. Trujillo no fue una excepción en relación al contexto nacional descrito. El testimonio de Augusto Bogassi y Freddy Garay así lo demuestran. También las vivencias de Rolo Freire. Él denunció actos delictivos por parte de las fuerzas. Citó como ejemplo el robo de su auto, que cuando apareció estaba baleado de adentro hacia afuera. Recordó también el asesinato a golpes de un trabajador de Villa Ángela, en Moreno, de apellido Martínez, por parte de la policía. Yo termino desde junio del 73, que me llaman por una urgencia, atiendo a un hombre que está en estado de coma y la esposa me dice que a la noche llegó como estando viudo, pero que no estaba tomado y que lo único que le alcanzó a decir que lo había golpeado la policía. Y cuando yo lo veo tenía una herida en la sien izquierda y estaba en estado de coma y había estado vomitando sangre a la noche y le metí una mano en el bolsillo para ver si tenía un boleto del 203 de San Miguel al Cruce, pero él venía de laburar, no por la vía de San Miguel, venía a laburar del lado del Parque del Eloar y lo traía el 269 y resulta que lo que recogieron es que bajaron a gente del 269 para revisarla, ponían contra la pared, le ponían documentos y te empujaba, ya te golpeaba. Y este tipo tenía un humor bastante... y se ve que se enojó. Y entonces lo llevaron a Cana, pero lo llevaron a San Miguel. Y lo han golpeado. Y bueno, y después lo largaron y se fue a su casa, pero en el 203, pero entró en esas condiciones a la noche. Y bueno, y yo hago la denuncia, yo lo llevo al Instituto de Aedo, ese hombre, en una ambulancia. Y voy a la comisaría de Moreno y me la quieren tomar. Que ahí los pido a Carlos Pinto el abogado. Sí. Y va conmigo. Y entonces se hace el acta. Y bueno, y ahí se hace el acta y ese hombre muere a la noche. Las 3A ya existían. O sea, yo fui víctima de las 3A cuando denuncio la muerte de ese tipo que lo golpea la policía. Y me acuerdo la denuncia, ¿no? Es decir, yo voy, me decían angustiable que los padres me escuchan, me decían una cama que al mes me asaltaron, me robaron un Citroën, al mes me asaltaron, me balearon. Al final, en el diciembre del 73 me quisieron secuestrar las hijas. En el 74 me allanaron con los autos verdes. Sí, ya el solo hecho de ser una comunidad era subversivo. ¿Por qué Claro. viven? ¿Qué vinieron a hacer ustedes en el barrio? Me decían a mí, usted viene de otro lado. ¿Qué viene a hacer acá? ¿A quién está convenciendo? O sea, todos eran comunistas. Pensar la dictadura en Trujillo nos remite automáticamente a los secuestros de Rolo Freire y Rubén Varela. Sin embargo, el accionar represivo de la Fuerza Aérea no se limitó al episodio de la noche del 16 de septiembre y la madrugada del 17. Fueron varias personas detenidas, desaparecidas o exiliadas que vivieron o tuvieron algún paso por Trujillo. La comunidad tierra era a los ojos de los militares un lugar sospechoso. En octubre de 1976, la 8ª Brigada Aérea, comandados por dos uniformados apodados el Inglés y el Gallego, irrumpen violentamente generando un quiebre en la vida diaria de sus habitantes y sus trabajadores, un antes y un después en la organización cooperativa y comunitaria. Era un lugar sospechoso. Ya te digo, hasta que yo llegué a la comunidad no había una definición de adhesión al peronismo. Pero ahí se empieza a producir. Empieza a producir en esos tiempos, 68.
Y cuando se produce el golpe, la escuela de la comunidad sufre bastante, sobre todo la escuela técnica, que era más nueva. La escuela primaria seguía trabajando, Baby era la directora, pero la escuela técnica, Claudio era el director, empieza a tener un seguimiento muy feo, mucha presión. Había un inspector que nos visitaba de una forma, visitaba la escuela de una forma que era una especie de ensañamiento. La base aérea al principio visitó, tomaban nota, qué sé yo. Después un día llegó un allanamiento. Habían llevado a mi mamá para que abriera la escuela. Porque en ese momento mi mamá era directora de jardín de infantes. Y Baby, Delia, era directora de primaria. Entonces llevan a mi mamá para que abriera un sector de la escuela para revisar, ¿viste? Para revisar. Y después la otra vuelta, sí, ya nos dieron vuelta todo. O sea, 2 veces vinieron. Sí. Una vez vinieron a pedir la llave, que se abra la escuela. Fue por las buenas. Sí. Y la otra vuelta ya, viste, como con más violencia hacia mi papá. Un allanamiento que nosotros lo comentábamos ahí, pero no teníamos miedo de desaparecer, porque no existía eso en el registro nuestro. Esto eran cosas que comenzaron a suceder en ese momento. Es decir, hablándolo luego con Claudio, decíamos que mira, nosotros no tenían idea de que podía pasar podía llevarse a uno y que no apareciera más. Ahora, que la sospecha estaba y que la vivimos como una presión sin lograr dimensionar. Yo creo que cuando logré dimensionar es cuando desaparece Rolo. Estaba por nacer mi hijo, nosotros con Rolo tenemos una amistad de años. Mi primer hijo iba a nacer allí y ahí desaparece Rolo. Rolo Freire, cooperativista, promotor de los partos humanizados, sobreviviente del terrorismo de Estado, había formado parte de la comunidad Tierra en los primeros años de la institución y hasta 1961. Supo ocuparse de la cría de conejos de Angora y la construcción de las primeras viviendas junto a un albañil llamado Domingo Lettieri. El doctor Freire nos contó que durante su secuestro, los genocidas lo interrogaban por Caveri y la comunidad. A pesar de la tortura ininterrumpida, Rolo jamás faltó a la verdad. Nunca incriminó a Caveri, aunque esto hubiera evitado su sufrimiento. Abro la puerta y me encuentro con un batallón de milicos que entran, ponen las armas arriba de la cama, nosotros con las 2 nenas que eran chicas, revisan, nada. Están ahí en toda la comunidad, estuvieron toda la mañana. A mí me agarran la cédula, me la rompen, dice vos no tenés que venir conmigo, con nosotros, dice, porque no, este documento no sirve. Le digo, no, pero tengo el pasaporte, yo soy italiano, y ellos se tuvo que ir de Moreno a Olivo, donde vivía mi familia, porque yo tenía el pasaporte allá. Bueno, tardó como 3 horas en ir y volver, y cuando llega el pasaporte, dice, está bien, bueno, listo. ¿Viste? ¿Te enteraste? Fulanito desapareció. ¿Viste? Yo era chica, no entendía bien. ¿Viste? Reventaron tal lado. ¿Viste? Y después, claro, hasta que un día nos tocó a nosotros. Despertar y ver la policía, eran los milicos. Y yo tenía una ametralladora así. Y yo en mi ingenuidad decía, ¿qué es lo que pasa? Te preguntaban, ¿ustedes por qué están acá? Siendo gente que podría estar trabajando, viviendo mejor en otro lado. Que así, ¿viste? Cosas que no entendían, que estábamos haciendo ahí. Fue horrible. Bueno, revisaron, estuvieron en todas las casas de la comunidad,
bueno, ahí ya. Fueron bastante, no vinieron, un poco violenta la entrada, pero después dentro de la casa se mostraron más amables y dijeron, bueno, esto es la primera vez, pero la segunda no va a ser así. Diciendo, la segunda vamos a entrar con todo y vamos a terminar con lo que vamos vienen todos los militares y entraron a todas las casas de la comunidad, ¿viste? A todos. Allanamiento, digamos. Fue un allanamiento, ¿viste? 8 de la mañana dormíamos, golpean la puerta, fueron unas 3 horas, nos trataron bien, nosotros nos sentamos en casa, mi mamá, mis 2 hermanas, yo, mi papá parado afuera, y bueno, preguntaron de todo, revisaron todo, a todos los vecinos, y que yo recuerde, no se llevaron a nadie. De casa no se llevaron nada. Me parece que una revista que mi mamá me contó en algún momento, que tenía que ver con un escritor, no me acuerdo. Pero después no. O sea, yo tengo conocimiento de eso, del golpe de estado de ese año. ¿Tenés el recuerdo de...? Sí, del rato, de los golpes que golpearon la puerta, que nos atendieron bien, que nos dieron agua. ¿Viste? Nos quedamos piola. Mi mamá tranquila, se asustó un poco. Yo no me acuerdo mucho. Yo tenía 5 años. Claro. Era de noche. De noche. Yo me acuerdo haber mirado y mi papá estaba ahí parado, por donde está la lámpara. Era de noche y hacía frío. Y yo lo vi a mi papá que estaba, ¿viste? Así. Y después, bueno, nos metieron en el baño. Está mi mamá y mi hermano. Y bueno. Y dieron vuelta todo. Cuando salimos del baño, yo no encontraba mi muñeca. Se llevaron mi muñeca y mi mamá me dice, mira si se van a llevar tu muñeca. No encuentro mi muñeca, se llevaron mi muñeca. Y mi mamá un poco más me retaba, ¿viste? Porque lo absurdo. Claro, Yo estaba en mi mundo. Yo estaba en mi mundo y ella decía que se llevan gente, se van a llevar tu muñeca. Se llevan gente. Entonces, llegan los milicos y revisan todo, ¿no? Todo buscaban. Se ve que buscaban, no sé, armas o cosas que evidenciasen otro tipo de, no sé, de participación. Y obviamente revisaron toda la biblioteca de Claudio, la escuela, y uno de los milicos le dice a un compañero, a Leonardo, ¿tenía algún libro de marxista? ¿Por qué tiene estas cosas? Dice milico. ¿Sabe cómo es esto? Esto como si usted, porque él explica que bueno, que es lectura para entender mejor. Esto sabe cómo es, dice el oficial. Esto como si usted ve un lindo jardín, un cartelito que dice prohibido pisar el pasto y usted lo pisa para sentir la sensación. Esto no se puede. Bueno, era un trato como medio, estamos hablando con unos giles acá, ¿no? Lo habían detenido ya y lo daban como desaparecido. Sabían que había una amistad con él. Y bueno, un buen día nosotros ya estábamos sabiendo que había gente que se iba. En octubre del 76 nos rodeó la aeronáutica, aparecieron a punta de bayoneta a las 5 de la mañana, rodearon toda la manzana, se metieron en la casa, dieron vuelta a todo, nos levantaron de todo. Y bueno, teníamos la casa subdividida porque vivía otra familia y una familia de uruguayos. Y ¿por qué vive en esta casucha? Porque acá teníamos un entrepiso. Habían pelos y señales de todos nosotros, no sé cómo nos salvamos, la verdad. Suponían que había gente de izquierda, de las revoluciones armadas. Sí, ya el solo hecho de ser una comunidad era subversivo. ¿Por qué viven? ¿Qué vinieron a hacer ustedes en el barrio? Me decían a mí.
usted viene de otro lado. ¿Qué viene a hacer acá? ¿A quién está convenciendo? O sea, todos eran comunistas. Que cuando se hace aquí, en el año 76, en octubre de 1976, hay un allanamiento imponente a toda la comunidad, se rodea completamente la comunidad tierra por la Fuerza Aérea. La octava brigada. La octava brigada. Y muchos dicen gracias a Dios fue la Fuerza Aérea, si no, no contaríamos el cuento. Fueron bastante respetuosos, yo digo bastante, porque en mi caso personal, yo salí de casa ese día cuando vi que estaba todo lleno de milicos, y me fui a la casa de al lado a avisarle a los vecinos, y ya cuando quise volver no pude. Entonces cuando fueron a casa trataron con mucho respeto toda la obra de papá, el estudio de papá, yo vivía con ellos, pero en mi cuarto lo hicieron pomada, me revolvieron todo, porque tenían los datos de que yo había estado en Uruguay, que yo estaba en la UES, y bueno, me rompieron todo. De hecho tenía un afiche de Mafalda, Mafalda señalando al policía, al garrote, y decía, este es el palito de apoyar ideologías. Me lo hicieron pomada, me rompieron todo. Sí, los militares fueron a la comunidad 2 veces. Yo recuerdo 2 veces. Y las 2 veces así, buscando, tomando nota de los nombres, revisando en búsqueda de algo. Supuestamente sería algún lugar, algún material comprometedor. Todo lo que había era cosas, libros, la escuela era una escuela, no había otro objetivo que eso. Claro. Y después tengo el recuerdo de revisar todo el terreno y donde había un pozo, que había en ese pozo. Porque no solo buscaban gente, buscaban libros. Porque también buscaban armas, capaz, ¿no? Claro, y sí, o buscaban plata, o buscaban... Pero yo, en mi ingenuidad, no pensé en armas. Yo pensé en que buscaban gente y buscaban libros. Porque mi mamá decía eso. Buscan los libros. Porque no quieren que leamos, porque no quieren que transmitamos otras ideas. Me agarra uno de los jefes del operativo ahí con 2 soldados que eran colimbas, ¿no? Y claro, venía con libros míos. Tenía en la mano algunos libros. Yo me había traído de Uruguay muchos... Los libros anarquistas. Sí. Y también me interesaba mucho el origen del sindicalismo argentino. Y tenía libros del FORA, que era... Federación Obrera de la República Argentina. Exactamente. Y entonces el jefe de operativo me dice, Abate, ¿estos son tuyos? Sí. ¿Y ahora te parece que sos bastante grandulón para estar leyendo esto? Yo no sé qué habrá respondido. No, la verdad que por ahí me dice canchero, o es probable que me haya hecho canchero. Pero evidentemente no tomé conciencia de lo que estaba pasando. Y a partir de ahí él hizo como un gesto y uno que estaba enfrente me encajó con esos fusiles que tenía, me las puso acá 2 veces y me partió. Me dejó doblado en el piso, no podía respirar y ahí dije, chao. No podía respirar, levantate maricón, empezaron a patear y eso fue todo, no hicieron más nada. Me paré, quedé blanco, sin respirar y dije, acá me matan. Yo pensé eso. No me mataron, aquí estoy. Al día siguiente tengo un accidente con la bicicleta. Me internaron cuando estaban todos reunidos aquí para ver qué hacían después de semejante impacto que había sido el allanamiento. Yo tengo este accidente, me internan en el Instituto de Cirugía de Aedo 3 o 4 días sin poder hablar, corté la lengua. Me salvaron la vida y ahí me dijeron,
que el productor del golpe tenía 2 costillas rotas. Y del golpe de la bicicleta, decían ellos. Y yo dije, no, desde allá que me dolían las costillas. Los testimonios que a continuación presentamos nos hablan de las consecuencias del allanamiento, del exilio, la disolución de la comunidad y el terror sembrado entre sus integrantes, en el mismo barrio y en otros actores que tenían la vinculación con tierra. Bueno, la cuestión es que después que se fueron, quedamos con la obligación de llevar la nómina de todos los integrantes, porque visitaron las escuelas y todo, a la aeronáutica, hasta la base octava, la octava brigada. Iba Claudio, que era el presidente de la cooperativa, y Benito, que era el otro, como representante. Y bueno, y teníamos 3 camionetitas de la aeronáutica en la puerta de meses ahí. Meses o años, no sé. Resulta que uno de los que le allanaron la casa, que es este muchacho Alejandro Bergondo, tenía la esposa, no sé si recuerdo él, que trabajaba en la brigada aérea de Moreno. Y nosotros dijimos, bueno, yo lo quiero ir a visitar porque quiero saber qué es lo que significa lo que hicieron. Y, bueno, fuimos un día a visitarlo, nos fuimos a ver hasta la base aérea, pedimos hablar, porque yo no recordaba los apodos con los cuales se llamaban los dos que estaban mandando. Uno era de inglés y el otro era de gallego. Sí, viste cómo iban. Uno amable y el otro violento. Actuaban así. Sí. Actuaban así. Y bueno, nada, le digo, fuimos con este muchacho y la esposa, y ella y yo. ¿Ellos fueron uniformados como...? No, sí, fueron uniformados, estaban con uniforme, sí. Y lo fuimos a ver, ¿cuánto fue? Una semana después. Sí, porque nos quedamos más. Bueno, pregunto por el inglés y se me aparece el inglés. Le digo, bueno, ¿qué significa? Le digo, porque en realidad nosotros, lo que yo quiero es irme de acá, le digo, cuando no aguanto. Sí, mejor que se vayan, dice, porque la próxima vez que vengamos no vamos a venir así, vamos a venir de noche y va a ser peor. Así que repite la amenaza que nos había hecho en la cama. Así que bueno, decidimos tomar el barco y ahí es ese barco que nos encontramos con Hernán. Eso fue en noviembre del 76, que se fueron. Fue en noviembre del 76. Y después un buen día, sí, apareció una docente que estaba en el listado del consejo escolar. Yo cuando se me hacía una baja tenía que ir a buscar personal con título ahí en el listado. Bueno, viene acá, anota a sus 3 hijos en el colegio. Después de un tiempo yo la voy a ver, era un desastre como maestra, entonces la iba a ver a cada rato, la visitaba. Entonces un buen día viene y se me sienta y me dice, mire, yo me voy, porque ya terminé mi trabajo. Usted es una buena persona, por eso le digo la verdad, yo vine por un trabajo. ¿Lo está investigando usted? Claro. Entonces me dice, lo único que le pido es que además tenga cuidado, porque sus hijas vuelven de Moreno a tal hora y usted vio que está el camión del ejército ahí, tiene micrófonos en todos lados. Mentira, eso era para asustarme. Y entonces déjenme que me despida de mis compañeros. Bueno, digo yo, entonces cuando se va viene todo y dice, ¿quién dijo que no fuéramos todos, que ustedes son comunistas, que no fuéramos rápido de aquí? Y después, por ejemplo, yo me acuerdo que hay familias que se empiezan a ir. La comunidad después de eso, 76, 77, se empieza a desarmar hasta que, bueno, queda en la cooperativa Tierra. Ahí fue que mucha gente, algunos se asustaron y se fueron. Quedamos los Brun, que vivían acá al lado, nosotros y con nuestros hijos. Ana ya estaba en pareja con otro muchacho, la mayor,
y los de Giuseppe, Leonardo y Giuseppe, que viven acá, todavía viven acá. El proceso fue un punto de ruptura grande, digamos. Mucha gente se abrió porque daba miedo estar ahí. Se quedaron como los viejos y los del barrio. Muchos pibes del barrio que habían participado en la escuela taller desaparecieron. Habían escuchado, supongo, lo del secuestro de Rolo. ¿Cómo impactó eso en la comunidad? Mucho. Rolo, desde Richie, había mucha gente relacionada con nosotros que sabíamos que digamos, habían desaparecido. Y durísimo también, gente muy joven. No sé. Bueno, fue muy fuerte todo eso, el tema de Arturo Paoli y sobre todo como hermanito de Foucault. Yo fui bastante amigo de algunos de ellos. Y tuvieron un destino trágico, muchos de ellos porque el discurso era, bueno, había que trabajar por una sociedad más justa, y la sociedad más justa era a veces tomar pasar. Muchos de ellos incluso ayudaban, y si no las tomaban concretamente, ayudaban a grupos que podían pertenecer a organizaciones armadas, por lo tanto muchos fueron desaparecidos, muchos los mataron. Yo diría que prácticamente la comunidad de Foucault la exterminaron en Argentina. Cuando ustedes se fueron, ¿qué otras familias se fueron? ¿O qué otros integrantes? Bueno, se fueron todos los uruguayos que estaban en la comunidad, se fueron antes. Te digo, algunos se fueron exiliados a otros lugares, a Suecia, pidieron refugio político y se fueron. Sí. Otros volvieron a Uruguay medio clandestinamente. Y justamente hay un uruguayo que tocaba el tambor y jugaba la pelota. Era negro y el negro Seferino. En esos días, o sea, 2 días antes del secuestro, la compañera de Seferino nos dice que el negro no había dormido a la noche, que estaba preocupada. Pero nosotros estábamos tranquilos porque él no andaba en nada y aparece golpeado. Aparece caminando con dificultad, aparece golpeado. Cuando volvemos del secuestro, ¿qué pasa? Seferino no estaba. Bueno, resulta que el negro Seferino estaba en Suecia con sus hijos y con su mujer, exilado. Yo era muy amiguita de Nelly y Lena, esos eran sus nombres, Bentancur. La mamá, que no me acuerdo cómo se llamaba la mamá, uruguaya, también en un momento se fueron a la mierda, pero a Suiza se fueron, a re mierda se fueron. Pero yo no sé bien por qué, ni tampoco investigué. Yo me acuerdo que yo lloraba porque me habían separado de mi amiga. Claro. Mi compañera de la primaria, con la que juntábamos flores y hacíamos ramitos. Incluso los hijos de los fundadores de la comunidad sufrieron los cambios que impuso el proceso. Y bueno, es decir, el proceso fue muy duro para ellos. Ellos estuvieron ahí como presos libres, como si hubiera prisión domiciliaria. Entonces, pues no podían crecer, no podían tener grandes iniciativas, se sabían mirados. Y sí, después es muy abrupto el cambio, la comunidad cambia. Ya un día me dice, no, ya no vamos más a comer en la comunidad. Y empezamos cada uno en su casa y bueno, cambia mucho. El accionar represivo de la 8ª Brigada fue transformando la vida de la comunidad y de cada uno de sus integrantes debido al terror y a la intimidación que sufrieron, dando lugar a la fragmentación de la misma y a asumir obligadamente formas de producción esperables dentro de la lógica capitalista. En todo caso, la presión de las Fuerzas Armadas estuvo vinculada a cómo quedó
lo que era la comunidad, ese lugar donde estaba la comunidad en relación a lo que tenían que hacer para seguir sobreviviendo dentro de ese lugar. Porque, por ejemplo, el trabajo después se dividió, quedó una parte de la carpintería que trabajó por su lado, Benito Brum puso su empresa de vivero, o lo que sea, también por su lado. No es que hubo después una recomposición de la comunidad en términos de cómo, sino que cada uno siguió su propia existencia, pero vinculado a una economía familiar, propia. Digamos. Sí, sí, tradicional, digamos. Dejó de existir la comunidad como tal. Bueno, los últimos años digamos, si querés, desde la democracia para acá de la comunidad, no sé en qué momento se disolvió formalmente, pero en todo caso hubo ahí como una especie de división de las propiedades, quedando parte para la escuela, las casas quedaron en propiedad de las familias que tenían las casas. Yo creo que la iglesia se la donaron al obispado y la escuela tiene las dos propiedades, la escuela taller incluso toda la parte que era la parte de chacras quedó en parte de la escuela. Los motivos por los cuales finaliza la comunidad son varios. Pero el principal fue la dictadura. ¿Por qué la dictadura? Bueno, éramos bichos raros. Al observar las consecuencias del terrorismo de Estado y considerar las desapariciones no solo en nuestro país, sino en toda la región, quizás lo ocurrido en la comunidad no parezca tan grave. Sin embargo, personas que tuvieron algún paso por la organización de Trujuy, en otras circunstancias, desaparecieron o fueron asesinadas. Rollo Freire y Rubén Varela, secuestrados y sobrevivientes, los hermanitos de Foucault, los jóvenes que pasaron por los talleres, el obispo Enrique Angelelli, el propio Mujica, asesinado por la AAA, los exilios de Augusto Bogassi y Liliana Parra, de Hernán y Marisa D'Amore, de Freddy Garay y de las familias de la Comunidad del Sur, o el caso del negro Seferino, un uruguayo que días antes de la desaparición de Rollo Freire aparece golpeado y luego se exilia a Suecia para nunca más volver. El propio padre Pepe, que supo celebrar misas en la comunidad Tierra, debió irse de nuestro país. Delia Puigari decía que la vida en la comunidad para los militares era subversiva. La historia de los allanamientos en la comunidad Tierra nos permite reflexionar sobre la imposibilidad de elegir cómo vivir. Nos habla de la anulación de otros modos de vida que no respondían a lo esperable por la sociedad occidental y capitalista, y ello reviste una gravedad desesperante y opresiva. Según mi criterio, la construcción más importante de Claudio Caveri y compañía, todos los que estuvimos ahí, en realidad fue la construcción de la comunidad, en una época donde la idea de comunidad era muy posible de construirla, y que terminó en algo que nadie esperaba que terminara, pero no por voluntad propia. ¿Qué quedó de la comunidad? ¿Acaso solo las escuelas? ¿O el patrimonio arquitectónico con figuras circulares sin espiral que hoy nos deslumbra al pasar, pero que apenas se asoman entre muros y construcciones más contemporáneas? Es válido preguntarse también, ¿qué nos dejó la comunidad Tierra? ¿Qué enseñanzas se pueden recuperar de la vida comunitaria? ¿Qué valor tenían el ser humano, el trabajo y la equidad para los que participaron de este proyecto y cómo eso nos interpela hoy? ¿Cómo sintetizaron o amalgamaron lo planificado y espontáneo? ¿Cómo resolvían las tensiones que surgían internamente y que imponían los contextos sociopolíticos de los años 60 y 70? Los protagonistas de esta historia deslizan algunas ideas que pueden arrojar luz a estos interrogantes. Yo creo que la experiencia comunitaria fue muy importante en la década del 70, no solo por las comunidades que existieron, sino por la mentalidad comunitaria que existió en casi todas las formas de militancia. Es decir, esta cosa de organizar una apuesta en común, de compartir. Hubo mucha gente, muchos lugares donde vivía gente que compartía los sueldos, que compartía cosas. Y sobre todo esta cosa de armar núcleos que generan en su entorno barrial cosas. Un comedor escolar, un club de barrio, una escuela, un
centro de tipos que están saliendo de la droga, una cooperativa de vivienda, ¿no? Ahora, sin duda, la palabra comunitaria tiene mucha importancia en todo lo que hacen, porque es esa forma de entender el hombre, forma de entender la vida, forma de entender esas cosas, como seres que comparten la vida, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso la comunidad es importante, es más importante si se quiere que Fátima, mucho más importante. Esto, la experiencia comunitaria es eso, es decir, la toma de decisión dentro de una sociedad de iguales, donde distintas personas tienen distintas dimensiones del poder y se tienen que poner de acuerdo en qué van a hacer todos juntos, es la gran lección de la comunidad. Pensando en qué es lo que estás construyendo cuando construís un proyecto que no está vinculado solamente a vos, sino que está vinculado a otras personas, ¿no? Y en ese aspecto me parece que es muy importante haberlo planteado de esa manera. Incluso estar en predisposición para hacer las cosas con las cuales vos sabés que no te van a enriquecer, ponele, ¿no? Es decir, que es medio insensato pensar, bueno, vamos a trabajar y esa guita que producimos, aunque produzcamos algunos más y otros menos, se va a redistribuir equitativamente. Es un proyecto un poco a contramano. Eso todo el tiempo, y de hecho la escuela que hoy está es consecuencia de eso, de esas actitudes, de esos aprendizajes, ¿no? De esas demandas del barrio. La escuela nace así, ellos no van a poner una escuela ahí, ellos van a instalarse en comunidad para vivir, producir, trabajar, alimentarse y ver qué pasa. La gente empieza prácticamente a no había armarse escuelas y con esa necesidad y esa posibilidad que ellos tenían de darle forma a eso, empieza a suceder, pero quiero decir, ¿entendés? Aparece porque se lo piden. La iglesia, la capilla pasa lo mismo. No es que van y lo primero que hacen es poner una cruz y poner una capilla. No. Esto comenzó para como remontarse a los orígenes del ser humano, de la sociedad o de las tribus, ¿no? ¿Cómo? En lugares comunes, comunitarios, todos trabajaban para todos. El que tenía una necesidad, el grupo saciaba esa necesidad, no uno. Los hijos eran de todos. Acá los hijos son de todos. No le voy a decir a tu mamá, no, acá todos somos de todos. Esa es la idea, esa fue la idea de la comunidad y de todas las comunidades y de los kibbutz. De cómo podemos vivir en armonía, organizadamente, cada uno con su rol, en beneficios de todos. Nadie tiene más que nadie, nadie es más que nadie. Haciendo un rejunte de mis recuerdos y un poco de lo que hoy puedo entender, puedo deducir que esa era la idea de las familias locas que dijeron vamos a hacer algo comunitario. La vida comunitaria, la militancia política, el golpe de Estado, la represión y disolución de la comunidad son motivos de reflexión pormenorizada de quienes sobrevivieron en los años 70 y pasaron por tierra. Un compañero que yo quiero enormemente, fallecido ya, que es Cacho el Cadre, me decía que esto de desaparecieron por nada no está bien, me decía yo. Algo hicimos, es decir, valorando, porque dice, si no es una segunda forma de desaparición, desapareció por nada, no hizo nada. Y no, la verdad que cosas hicimos, ahora, ¿eran cosas para hacer desaparecer a las personas, para semejante saña, para semejante crueldad? No, son cosas que pesan mucho. Y sí, están destinadas a domesticar el ánimo de las personas.
digamos, qué tiene que hacer ahí gente. Claro. Acá hay una clásica dicotomía que tiene que ver con qué hacen gente que está más o menos acomodada en un lugar como acá, como marginado. ¿Qué es lo que preguntaban los milicos también? ¿Qué es lo que hacen ustedes acá? Claro. Y el hecho de hacer algo distinto, siempre, ¿viste? Puede ser. Sí, medio como que hicieron pelota eso, ¿viste? Se encargaron de que... En realidad es un plan estratégico muy bien diseñado que está dando resultado. Que no nos podamos unir, que no nos podamos juntar ni hacer nada en común. Que el bichito del egoísmo y de la propiedad privada esté bien ahí, ¿viste? Que no. Esto es mío y esto es tuyo. No es de todos. Eso me suena que es local y global también, ¿no? Es como, global, sí. Como que es un armado que ya viene del norte, digamos. Sí, totalmente. Que después esa idea de comunidad haya costado bastante mantenerla, de hecho no se pudo mantener, es claro, porque ahí hay algo que sucede con... primero con la circunstancia de la época, y por otro quienes continúan con esa idea. Lo que hizo la comunidad fue lo más positivo que podía hacer, que es como una semilla que se siembra y desaparece, ¿no? Es decir, lo que quedó un poco fue la huella de los edificios, queda porque son raros, ¿no? Es decir, entonces es como una huella que nos habla de algo que pasó, nos inquieta. Esas huellas que inquietan de golpe pueden volver a plantear algunas preguntas y sacar algunas enseñanzas. A 40 años del retorno de la democracia y mientras florecen en la escena nacional putrefactas ideas negacionistas y de reivindicación de la dictadura, desde Trujillo y Moreno, como parte de un conurbano acostumbrado a resistir y dar pelea frente a las consecuencias de las políticas neoliberales, con organización popular, solidaridad, ternura y empatía, decidimos contar esta historia con testimonios que fueron recopilados desde el año 2012 hasta el año 2022. Testimonios que nos hablan de la posibilidad de establecer relaciones humanas más equitativas y solidarias. Testimonios que nos hablan de personas acomodadas económicamente, que sintieron culpa por los privilegios que gozaban y decidieron cambiar su vida. Incluso, algunos desde la política, trabajar por el bien común. Testimonios que visibilizan la violencia de las Fuerzas Armadas y denuncian el accionar represivo de la 8ª Brigada Aérea. Contar esta historia fue un privilegio y una enorme responsabilidad por el hecho de poder preservar y entregar a los morenenses un material que conserve la memoria de nuestro pueblo, la historia de la comunidad y que posibilita ubicar a Claudio como el ideólogo y gestor de algo mucho más profundo, aunque complementario, del extraordinario arquitecto de frontera que fue. Profundo y valioso en términos de la construcción de la humanidad y transformación de las vidas de aquellos que estudiaron, transitaron o vivieron en tierra. Tengo como la sensación de haberme cruzado con varios actos. Gente excepcional, digamos, ¿no? Pensando en Paoli, claro, en Claudio, Carlos Mujica, personas normales, pero excepcionales.